El millonario rompe el silencio y rescata a la niña agredida. Un giro impactante. En una fría noche de invierno en el lujoso barrio de Salamanca, las luces titilaban como joyas en una caja de sorpresas. Sin embargo, la elegancia de los edificios y el murmullo de las conversaciones ocultaban sombras más profundas. En uno de esos áticos dorados, Alejandro Castillo, un millonario reservado, se asomaba por la ventana, observando la vida pasar con una mezcla de desdén y soledad aplastante. Su fortuna había sido la puerta a un mundo glamuroso, pero su alma cargaba el peso de oscuros secretos que lo mantenían recluido en un cómodo pero frío aislamiento. Justo cuando el reloj marcaba las 10, su teléfono vibró. La llamada que recibió cambió todo. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa hablaba de Martina, una niña atrapada en un vecindario al sur de la ciudad. La angustia en la voz era palpable. Nadie había denunciado la violencia que sufría. Un ciclo de abuso que se disimulaba tras puertas cerradas y miradas cómplices. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Algo en esa historia resonó dentro de él de una manera que no podía ignorar. Urgido por un instinto que desconocía, decidió actuar. El camino que lo llevó hacia Martina estaba lleno de sombras y peligros. Mientras conduciendo hacia el sur, su mente se desbordaba de imágenes desconcertantes. Cada giro en la carretera parecía acercarlo a un destino inesperado. Al llegar, sus ojos se encontraron con una realidad abrumadora. Un barrio olvidado por la gente de su mundo, donde las risas manchadas de tristeza frecuentaban las esquinas y las ventanas estaban cubiertas con cortinas rasgadas. Martina no era solo una niña, era el eco de su pasado. Una serie de recuerdos lo atravesaron como un chispazo. Un hermano desaparecido, un secreto familiar que había sido mantenido a costa del silencio. La sensación de que su propia historia lo había perseguido, lo aplastó como una ola imposible de evadir. ¿Cómo había dejado que el tiempo lo arrastrara hacia aquí, tan distante de quien realmente era? La soledad de su opulenta vida le había creado cadenas invisibles. Ahora, sin embargo, el destino parecía burlarse de él. La tensión aumentaba con cada minuto. Sabía que la red de poderosos que operaba en la oscuridad no se quedaría de brazos cruzados. Su reputación, su fortuna, todo estaba en juego. A cada paso que daba, la amenaza se sentía más cercana, como un lobo al acecho en la penumbra. La vida de Martina, tan vulnerable, pendía de un hilo, y mientras su corazón latía con fuerza, Alejandro se dio cuenta de que rescatarla podría significar enfrentarse no solo a sus demonios interiores, sino a una verdad que podría destruir su legado por completo. Justo cuando pensaba que había encontrado una estrategia para salvar a la niña, una nueva pista lo arrastró al abismo. Todo lo que había creído saber se tambaleaba. La violencia en torno a Martina no era solo física, estaba entrelazada con mentiras y engaños que podían desmoronar su mundo. Ahora la decisión se volvía más inquietante. Salvar a Martina era quizás salvarse a sí mismo. Pero, ¿a qué costo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La decisión de Alejandro de rescatar a Martina lo empujó a un abismo que no había previsto. Cada segundo que pasaba lo llenaba de una mezcla de determinación y pavor. El aire en el barrio pesado como si lo aplastara. Se adentró en una calle oscura, iluminada solo por las luces titilantes de un neón en el bar de la esquina. Los ecos de risas meciéndose en la brisa traían consigo un malestar desagradable. Esto no era un lugar para él, y sin embargo, ahí estaba. Mientras se acercaba al edificio donde se decía que vivía la niña, sintió que su corazón golpeaba con fuerza. Una figura apareció entre las sombras, un hombre corpulento cubierto de tatuajes. «¿Qué haces aquí, rico?», le lanzó con desdén. Alejandro vaciló, la adrenalina estallando en su sistema, sin tiempo para pensar. Le mostró una foto de Martina. «Necesito ayudarla. ¿Dónde está?». El hombre frunció el ceño y antes de que pudiera responder,
un grito desgarrador resonó en el aire. Era la voz de Martina, retumbando como un trueno oscuro. Impulsado por la desesperación, Alejandro empujó al hombre de un lado y se lanzó a la entrada del edificio. Los escalones de cemento eran fríos bajo sus pies, pero el peligro que lo rodeaba lo hacía avanzar. La escena que encontró en el pequeño apartamento lo paralizó. En un rincón, Martina estaba encadenada, rodeada de sombras crueles. Al otro lado de la habitación, un grupo de hombres se reía, pero su risa se apagó al notar su presencia. «¿Qué haces aquí, idiota?» Uno de ellos se acercó. Alejandro tragó saliva. Y una oleada de furia lo invadió. Pero antes de que pudiera hacer algo, un teléfono sonó. La llamada era inesperada y al mismo tiempo devastadora. Uno de los hombres, al contestar, sonrió, concentrándose en la voz en el otro lado. «Sí, jefe, la operación no va a salir como estaba planeado. Tenemos un infiltrado». La adrenalina corrió por las venas de Alejandro. ¿Infiltrado? ¿Se referían a él? El sonido de pasos se acercaron. De la oscuridad emergió una figura familiar. Era Valeria, su hermana menor, que había desaparecido hace años. La había buscado durante tanto tiempo, y ahora ahí estaba, con una mirada sombría que lo desarmó por completo. «Alejandro, no puedes estar aquí. Ellos son parte de algo mucho más grande, algo que nunca debiste tocar», dijo, sus ojos llenos de un miedo palpable. «No entiendo. ¿Qué está pasando?» Alejandro sentía un nudo en el estómago. Valeria sonrió con tristeza. «Esos hombres no son solo criminales. Hay más en juego. Lo que pasa con Martina, con tu búsqueda de justicia, está ligado a algo que va más allá de nuestra familia». El aire se volvió helado a su alrededor. En ese momento, todo cambió. La historia que creía haber entendido se desmoronó. Alejandra no solo estaba enfrentándose a un horror familiar, estaba a punto de caer en una conspiración oscura que lo tocaba a él más de lo que podía imaginar. De repente, una sirena sonó a lo lejos. Las luces azules parpadeaban en la distancia. «¡La policía!», gritó uno de los hombres, y el caos estalló. Alejandro, con su hermana y Martina a su lado, sabía que las decisiones que tomarían en los próximos momentos podrían cambiar todo. La verdad amenazante que Valeria había revelado resonaba en su mente. Tenían que escapar, pero el camino por delante trataba con secretos que podrían destruirlos a todos. En la confusión, cada paso que daban los llevaba más lejos de la seguridad. Mientras corrían por el pasillo, una última pregunta flameaba en el aire. ¿Realmente podría confiar en su hermana? La respuesta fugaz se perdió en el estruendo de gritos y sirenas. Su corazón latía desenfrenado. ¿Qué más se ocultaba en la oscuridad? El aire era espeso y tenso mientras Alejandro, Valeria y Martina corrían por el pasillo, la sirena de la policía resonando, como un monstruo en la noche. Cada segundo se sentía como un puño apretando su pecho. «Dale, rápido», gritó Alejandro, apurando el paso. La imagen de Martina, encadenada en ese cuarto oscuro, seguía atormentándolo. Valeria se veía angustiada. «Hay un auto en la parte trasera, podemos salir por ahí», decía, tratando de guiarlo. Pero el miedo en sus ojos dejó entrever que ella misma no estaba segura de lo que hacían. «¿Estás conmigo, verdad?», le preguntó Alejandro, buscando su apoyo. «Sí, pero hay algo más, Alejandro. Te lo diré cuando estemos a salvo», respondió Valeria, su voz temblando. Eso lo inquietó aún más. Siguieron corriendo, pero justo cuando llegaron a la puerta de salida, un inmenso hombre apareció de la nada, bloqueando su camino. Su mirada feroz podría haber hecho temblar a cualquiera. «¿A dónde creen que van?», preguntó con una sonrisa torcida. Sin opción, Alejandro dio un empujón a Valeria y Martina hacia un lado y se lanzó contra el hombre. El impacto fue brutal. Alejandro se sintió como si hubiera chocado contra un muro. Pero antes de que pudiera recuperarse, el hombre levantó un brazo. «Una jugada muy arriesgada», dijo, mientras el eco de risas crueles resonaba en la sala detrás de ellos. Después, un grito helado cortó el aire. Alejandro, Valeria lo estaba señalando. Su expresión era de horror. Alejandro se dio la vuelta y vio a uno de los hombres que se acercaba, sosteniendo un arma. «¿Qué hiciste?», Valeria gritó. «Esto no es lo que parece». El oído de Alejandro zumbaba. La sirena de la policía seguía sonando, pero su mente estaba en la estruendosa revelación. Valeria lo conocía. Conocía a esos hombres, su conexión aún más oscura. «Te dije que no vinieras aquí», gritó ella, retrocediendo. «¿Qué significa eso?»,
preguntó Alejandro, su voz temblando de confusión y rabia. ¿Eres parte de esto? ¿Vas a entrenarme? Valeria hizo un movimiento hacia el hombre con el arma. No, Alejandro, te juro que no. Pero tienes que entender que hay cosas que no sabes. Ellos tienen a mamá. Están usando su desaparición como una herramienta. La revelación le cayó como un balde de agua fría. La búsqueda de su hermana había estado ligada a su madre. Él había estado buscando a Valeria en el mismo círculo de oscuridad que la había atrapado. ¿Qué estás diciendo? ¿Desde cuándo lo sabes? Su voz se quebró. No tengo tiempo para explicarte todo. Solo créeme, tenemos que salir de aquí. Valeria gritó mientras el tiempo parecía estancarse, llenándose de un silencio que dolía. El rayo de luz de la situación se opacaba rápidamente. Con el caos de los hombres en la habitación, las sirenas en la distancia, y la revelación devastadora de su hermana, Alejandro sintió el nudo en su garganta hacerse más pesado. ¿En quién podía confiar ahora? Mientras la tensión se acumulaba y la realidad se tornaba más oscura, Alejandro decidió. Tenía que actuar. Martina, ven aquí, gritó, acercándose rápido a ella. Pero tan pronto como se agachó, el estruendo de un disparo resonó, y todo se congeló en el tiempo. Todo fue un clic, un destello. El impacto de la bala contra la pared cercana levantó polvo y ruido. Alejandro miró hacia atrás y vio que el agujero estaba justo al lado de Valeria. Su hermana cayó al suelo, el terror en su mirada cuadruplicado. Valeria, la confusión se desató. La voz de Valeria se apagó, y todo lo que había creído en un instante se desvaneció. El caos reinó absoluto. Y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la puerta se destrozó con fuerza y la policía irrumpió en escena. «¡Manos arriba!», gritaron los agentes. Encajonados en un lugar donde nadie podía escapar, miraron cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor, con secretos más oscuros surgiendo de cada sombra. Quedaba una pregunta en el aire. ¿Quién era verdaderamente una amenaza y quién un aliado en esta batalla interminable? Mientras la situación se volvía cada vez más caótica, la verdad seguía escondida en las sombras. ¿Lo lograrían? El aire era espeso y tenso mientras Alejandro, Valeria y Martina corrían por el pasillo, y el estruendo de la sirena de la policía resonaba como un monstruo en la noche. Cada segundo se sentía como un puño apretando su pecho. «¡Dale, rápido!», gritó Alejandro, apurando el paso. La imagen de Martina, encadenada en ese cuarto oscuro, seguía atormentándolo. Valeria se veía angustiada. «Hay un auto en la parte trasera. Podemos salir por ahí», decía, tratando de guiarlo. Pero el miedo en sus ojos dejó entrever que ella misma no estaba segura de lo que hacían. «Estás conmigo, ¿verdad?», le preguntó Alejandro, buscando su apoyo. «Sí, pero hay algo más, Alejandro. Te lo diré cuando estemos a salvo», respondió Valeria, su voz temblando. Eso lo inquietó aún más. Siguieron corriendo, pero justo cuando llegaron a la puerta de salida, un inmenso hombre apareció de la nada, bloqueando su camino. Su mirada feroz podría haber hecho temblar a cualquiera. «¿A dónde creen que van?», preguntó con una sonrisa torcida. Sin opción, Alejandro dio un empujón a Valeria y Martina hacia un lado y se lanzó contra el hombre. El impacto fue brutal. Alejandro se sintió como si hubiera chocado contra un muro. Pero antes de que pudiera recuperarse, el hombre levantó un brazo. «Una jugada muy arriesgada», dijo, mientras el eco de risas crueles resonaba en la sala. Detrás de ellos. Luego, un grito helado cortó el aire. «¡Alejandro!». Valeria lo estaba señalando, horror en su mirada. Alejandro se dio la vuelta y vio a uno de los hombres que se acercaba, sosteniendo un arma. «¿Qué hiciste?», Valeria gritó. «Esto no es lo que parece». El oído de Alejandro zumbaba. La sirena de la policía seguía sonando, pero su mente estaba en la revelación estruendosa. Valeria lo conocía. Conocía a esos hombres. Su conexión aún más oscura. «Te dije que no vinieras aquí», gritó ella, retrocediendo. «¿Qué significa eso?», preguntó Alejandro, su voz temblando de confusión y rabia. «¿Eres parte de esto? ¿Vas a entregarme?». Valeria hizo un movimiento hacia el hombre con el arma. «No, Alejandro, te juro que no. Pero tienes que entender que...». «Cosas que no sabes. Ellos tienen a mamá. Están usando su desaparición como una herramienta». La revelación le cayó como un balde de agua fría. La búsqueda de su hermana había estado ligada a su madre. Habiéndola buscado por tanto tiempo, reflejaba su propia angustia. «¿Qué estás diciendo? ¿Desde cuándo lo sabes?». Su voz se quebró. «No tengo tiempo para explicarte todo. Solo créeme, tenemos que salir de aquí». Valeria gritó mientras el tiempo parecía estancarse,
llenándose de un silencio que dolía. De repente, un estruendo sonó. La puerta se destrozó con violencia y la policía irrumpió en la escena, pistolas en mano. Todo quedó congelado en un instante. La tensión se palpaba en el aire. «Manos arriba», gritaron los agentes. Las balas estaban en el aire y el caos reinó absoluto. En ese caos, uno de los hombres, claramente desbordado por la situación, se volvió inesperadamente hacia Valeria. «Tú, nunca creí que fueras tan estúpida», dijo, y de repente un cambio en su voz rompió algo dentro de Alejandro. ¿Acaso había conocido a Valeria antes? Sin previo aviso, este hombre reveló un pendrive y con un gesto casi desesperado, lo lanzó hacia Alejandro. «Tú eres parte de esto, pero ahora ya no puedes escapar. La verdad está ahí. Encuentra a tu madre, antes de que sea demasiado tarde». La provocación retumbó como un eco en la mente de Alejandro. Martina miraba de un lado a otro, asustada, sin entender lo que pasaba. Valeria palideció. «¿Qué significa esto?», murmuró, mientras el sudor corría por su frente. Las miradas se encontraron, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un agente dio un paso al frente, el rostro cubierto de determinación. «¿Qué es lo que hay entre ustedes? Responda». Todos miraron a Alejandro, esperando una respuesta que no tenía. ¿Realmente podría confiar en Valeria? ¿Y qué pasaría si su madre era parte de esta pesadilla? El tiempo se detuvo. Las heridas empezaban a abrirse. Secretos se revelaban. Y nada era como antes. Con el pendrive todavía en su mano, que parecía pesar toneladas, Alejandro sintió el sudor frío bajar por su espalda. El futuro era incierto y aterrador. Mientras el caos continuaba azotando el lugar, Alejandro entendió que cada decisión llevaría a consecuencias devastadoras. La verdad, oculta y escurridiza, aún no se había mostrado completamente. Y en medio de esta tormenta de confusión, una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué secretos oscuros había legado a su familia? La tensión era palpable. Alejandro, Valeria y Martina estaban atrapados en un torbellino de caos. Miradas llenas de miedo e interrogantes flotando en el aire. La policía había irrumpido, y cada segundo contaba. «Manos arriba», gritaban los agentes, pero sus palabras se perdían entre el ruido. Los hombres de sombras que antes reían ahora se movían inquietos, y la atmósfera se espesaba. Alejandro sostenía el pendrive como si fuera su única salvación. «¿Qué haríamos ahora?», preguntó Valeria. Su voz temblaba. Todos miraron hacia el enorme hombre que los bloqueaba. Su mirada feroz no mostraba nada más que desprecio. Justo en ese instante, el pánico seguía creciendo, y el sonido de los gritos de la policía y las risas crueles se entrelazaban en un coro ensordecedor. «Atrás», gritó uno de los hombres del grupo, y antes de que Alejandro pudiera parpadear, el hombre con el arma disparó en un ángulo recto, hacia el suelo, y la bala impactó con un estruendo, enviando trozos de concreto volando. El polvo llenó el aire y el caos se desató. Fue un instante, pero se sintió eterno. De repente, una figura apareció detrás, tan rápida como la sombra de la noche. «¡Al suelo!», gritó una mujer vestida con un uniforme oscuro. En un parpadeo, se abalanzó sobre el hombre que había disparado, sometiéndolo con movimientos precisos como un rayo. Los hombres de la habitación quedaron paralizados. El giro de la situación tomó vida propia. La mujer mantuvo su pie firme sobre el hombre caído mientras sacaba su placa, revelando su identidad como agente encubierta. «¡Eres un traidor!», gritó Valeria, señalando a un tipo con tatuajes que estaba con ella. No era parte de esto, pero el hombre solo sonrió, y en sus ojos había una chispa de traición. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La agente giró la cabeza, sus ojos fijos en Valeria. «¿Tú? Pensé que te habías ido para siempre. No se suponía que debías volver». El giro lo sacudió. Valeria no solo era su hermana, había más en su pasado que esperaba salir a la luz. Martina temblaba, mirando de un lado a otro, confundida. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero Valeria no podía esperar. «No es el momento, se ha complicado todo», murmuró, tratando de asimilar la revelación. «Alejandro, la verdad es que...». De repente otra figura apareció en la puerta, más cerca que antes. Era su madre. El corazón de Alejandro casi se detuvo. «Mamá», gritó,
y todo se detuvo. La mujer que había buscado y añorado durante años estaba allí, con una mirada que mezclaba alivio y tristeza. Un susurro de esperanza se apoderó del ambiente, pero también un escalofrío de inquietud al ver su rostro. «Lo siento, hijo, no esperaba que llegara a esto», dijo su madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Valeria, te he estado buscando, y no puedo dejar que esto continúe». La gente estaba atónita. Las puertas se cerraron tras ella, y el ruido de la policía se desvaneció en un eco distante. «Todo está conectado, Alejandro. Lo que pasó con Valeria, lo que ocurre con Martina. Se supone que es un juego más grande del que podemos controlar», explicó su madre rápidamente, su voz temblando. «Tienes que creerme, tu vida ha estado en peligro desde el momento que te asomaste a este oscuro pasado». Un silencio sepulcral ocupó el espacio, y cada mirada se volvió hacia ella, llenas de incredulidad. «¿Te has aliado con ellos? ¿Cómo puedes estar aquí?», cuestionó Valeria, su voz llena de dolor. El tiempo se detuvo, y algo profundo resonó en el aire. La realidad volvía a girar, y con cada palabra, un nuevo hilo se tejía en la historia. La confusión crecía y todos se preguntaban las repercusiones de esta revelación. Alguien bufó, esto no ha acabado aún. Lleno de ira y miedo, un disparo sonó de nuevo. En el caos, alguien se movió, disparando al aire, y el tumulto se volvió un espectáculo salvaje. «No se muevan», gritaron los agentes. Todo a su alrededor se convirtió en un estallido de pánico. El pendrive resbaló de las manos de Alejandro, pero antes de que pudiera recogerlo, su madre se abalanzó cubriendo a Martina y Valeria. «Salgan, ahora», gritó. Fue un torbellino. Alejandro sintió que la lealtad y la traición se luchaban dentro de él. ¿Quién era su madre realmente? ¿Por qué había regresado justo en este momento? Mientras los ecos de disparos y gritos resonaban, cada decisión que habían tomado ahora pesaba sobre su cabeza como una losa, preguntándose cuántos secretos más estaban por salir a la luz. Alejandro se quedó inmóvil, el pendrive en el suelo. ¿La verdad lo liberaría o lo destruiría para siempre? ¿Cuánto más se ocultaba tras las sombras que rodeaban a su familia? La intriga se espesó en el aire, y mientras el caos continuaba, la respuesta se deslizaba entre la niebla. El aire era tenso y el caos se desataba a su alrededor. Alejandro, Valeria y Martina no podían creer lo que acababan de presenciar. «Mamá», murmuró Alejandro, su voz casi apagada por el estruendo a su alrededor. La forma en que su madre estaba ahí, justo en medio de este desastre, lo dejaba atónito. Justo cuando estaba a punto de correr hacia ella, un nuevo disparo resonó. Todo pasó en cámara lenta. Valeria gritó, el miedo iluminando sus ojos. «¡Cúbrete!». Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar. La figura de su madre desapareció entre la confusión. La agente encubierta saltó hacia adelante, poniendo su cuerpo entre los hombres y ellos, pero el peligro seguía al acecho. Entonces, en un instante, una explosión de luz y sonido sacudió el lugar. Un hombre disparó hacia la pared, y el ruido retumbó como un trueno. El polvo y los escombros volaron en todas direcciones, desorientando a todos. «Nadie se mueva», gritó una voz profunda. Alejandro sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. La realidad se torcía, y en medio del caos, su mente trataba de desenredar la maraña de traiciones y secretos. Valeria lo miraba. Su expresión reflejaba no solo miedo, sino una profunda desesperación. «No sé qué está pasando», dijo apenas, sus ojos chisporroteando de angustia. Un momento después, su madre, rodeada por el humo, logró encontrar la mirada de su hijo. «Alejandro», gritó con una mezcla de pánico y determinación, «necesito que confíes en mí. Hay más en juego de lo que crees». Disparos seguían sonando, pero él no podía apartar la vista de ella. «¿Por qué apareces ahora? ¿Por qué?», preguntó, su tono cargado de confusión y dolor. Su madre parecía a punto de responder, pero de repente, un grito rompió el aire. «¡Detrás de ti!». Valeria gritó, y Alejandro se giró. Un hombre enorme se abalanzó sobre su madre, la tomó por el brazo. En un parpadeo, el tiempo se detuvo. «Mamá», Alejandro saltó hacia ella, pero fue demasiado tarde. El hombre la arrastró hacia la salida, y su madre gritó, «Busca el pendrive, todo está allí». El corazón de Alejandro se detuvo.
Comprendió que lo que había en ese dispositivo era más que información. Era su camino hacia la verdad. Pero antes de que pudiera moverse, otro hombre se acercó, y la agente encubierta lo empujó de un lado. «¡Corre! No podemos quedarnos aquí». Mientras tanto, el caos se intensificó. La policía comenzaba a entrar en la escena, y el griterío se hacía más agudo. «¡Manos arriba! ¡Todos al suelo!». Los gritos resonaban en la habitación. Alejandro se dio cuenta de que la situación se estaba escapando de control y lo único que podía hacer era aferrarse a lo último que quedaba, la verdad. Entonces algo chocó contra él. No era un golpe físico, sino un recuerdo que surgió en su mente. Su madre y Valeria sentado en la mesa de la cocina, riendo, felices. «¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué estamos en esta pesadilla?», se preguntó. «Alejandro, el pendrive», Valeria apuntó nuevamente, desenfrenada. Pero en ese momento un estruendo irrumpe y el hombre que había capturado a su madre cae al suelo, mostrando un rostro familiar. «Andrés», murmuró Alejandro, sorprendido y aterrorizado. Andrés, un viejo amigo de familia, se reveló. Sus ojos destilaban traición y rencor. «Pensaste que podrías escapar, pero todos están involucrados aquí. Tu madre, tu hermana, hasta tú». «Alejandro, escúchame», grita Valeria, llena de pánico, pero el impacto emocional fue devastador. Alejando la mirada de Andrés, se centró en el momento, el caos a su alrededor, las sirenas resonando, y su madre siendo arrastrada. Sus manos temblaban mientras tomaba el pendrive que caía en el suelo. «Esto es más grande de lo que crees, Alejandro. Estás a punto de desatar un infierno», dijo Andrés, y su voz sonaba como una advertencia. El eco de sus palabras resonó en la sala. Alejandro sintió que el aire se le oprimía. ¿Qué había hecho su familia? ¿Y qué secretos se escondían detrás de todo esto? «¿Qué significa esto? ¿Qué me estás ocultando?». Su mente se desbordaba de confusión, y el tiempo parecía detenerse otro instante más. Mientras los agentes de policía empezaban a rodear el lugar y los hombres clandestinos se dispersaban, una idea aterradora tomó forma. ¿Podría confiar en Valeria? Y más importante, ¿su madre realmente estaba ahí para protegerlo? La incertidumbre nubló su mente. El pasado lleno de secretos amenazaba con salir a la luz, y Alejandro comprendió que lo que pasara a continuación determinaría no solo su futuro, sino el de su familia entera. La verdad parecía más distante que nunca. El pendrive en su mano se sentía como una bomba de tiempo. «¿Qué debo hacer ahora?». Su corazón latía descontroladamente. Las preguntas quedaban en el aire, llenos de una sombra ominosa, mientras el caos continuaba. En medio de todo el ruido, cada pequeño gesto podía cambiar el destino de todos. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se revelaría? La tensión seguía flotando en el aire, volviendo casi imposible respirar. Alejandro, Valeria y Martina estaban ahí, en medio del caos que se había desatado como un torbellino. El pendrive aún pesaba en la mano de Alejandro, una pequeña llave con el potencial de abrir puertas a verdades que nunca imaginó. Pero, ¿qué verdad era la correcta? La voz de su madre había resonado en su mente. Todo está conectado. Todo parecía tan confuso, y el tiempo estaba corriendo. La policía gritaba órdenes mientras disparos resonaban. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!». Pero en ese instante, lo que más necesitaba Alejandro era claridad, y no sabía si podría encontrarla. «¡Alejandro! ¡Por aquí!», gritó Valeria, rompiendo el hechizo de su confusión. Ella corría hacia una salida trasera, arrastrando a Martina. Alejandro casi la pierde de vista en el torbellino de gritos y luces parpadeantes. ¿Qué debía hacer? ¿Seguirlas y quizás encontrar respuestas? ¿O enfrentar a esos hombres y todo lo que conocía? Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un grito desgarrador interrumpió el caos. Era un sonido que ascendió por encima de todo, un eco de desesperación que congeló la escena. «¡No! ¡Suéltala!», Valeria gritó, sus ojos llenos de horror, mientras un hombre aparecía de la oscuridad, arrastrando a su madre con él. «No, mamá». El corazón de Alejandro se hundió. La angustia lo envolvió. ¿Por qué estaban raptando a su madre justo en ese momento? ¿No era suficiente el caos? Valeria se quedó paralizada, debatiéndose entre su instinto de protección para con Martina y la inminente pérdida de su madre. «Alejandro, vamos», gritó Valeria. Pero él no podía apartar la mirada de su madre, que estaba luchando por liberarse. Las miradas se cruzaron, y Alejandro vio el terror en los ojos de ella. «¡Haz algo!». «No, déjala ir». Alejandro dio un paso hacia adelante,
pero un hombre grande se interpuso. «No es tu lugar, chico», dijo, y una risa cruel se escuchó en el aire. La gente encubierta que había intervenido antes ahora luchaba por contener la situación, pero el hombre con su madre parecía tener el control. «¡Atrás! ¡Aléjate de ella!». La desesperación en la voz de Alejandro lo atravesó. De repente, en medio de la confusión, recordó lo que tenía en la mano, el pendrive. Sin pensarlo, decidió arriesgarlo. «Todo. Esperen, aquí está la prueba que necesitan», gritó levantando el pendrive. En un instante todas las miradas se volvieron hacia él, la atención dibujada por su acto de desesperación. La conexión con lo que había revelado su madre resonaba, y supo que tendría que usarlo para salvarla. Pero el tiempo que le dio la valentía también le brindó miedo. Los hombres vacilaron, pero el que sostenía a su madre endureció su mirada. «¿Crees que eso me detendrá? Es solo un dispositivo», dijo, pero en su voz había un hilo de incertidumbre. No podía dejar que esa inseguridad se convirtiera en su derrota. Así que Alejandro apretó el pendrive entre sus dedos y recordó las palabras de su madre. «La verdad está ahí, todo lo que necesitan saber». Para detener esto, el hombre cedió un instante, lo que permitió a Alejandro avanzar un paso más. Fue un momento, un destello de esperanza, pero tan pronto como se alzó, desapareció. «¡Cobra!», gritó uno de los hombres, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el impacto de una explosión retumbó en el edificio. Las luces parpadearon y el caos se volvió absoluto, mezclándose con gritos de pánico. Todo estalló a su alrededor. Polvo, gritos, la explosión había hecho volar las puertas. Alejandro sintió el golpe de un cuerpo contra el suelo. La escena cambió drásticamente. Los hombres que antes parecían tan seguros perdieron el control. Las sirenas de la policía vibraban en el aire, pero ahora parecía que el peligro venía de todos lados. «Rápido, déjame ir, Valeria». Se lanzó hacia su madre mientras Alejandro apoyaba su peso en el caos. Era como si el tiempo se estuviera deslizando a través de sus dedos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Valeria, comenzando a arrastrar a su madre hacia la salida. Pero en el punto más oscuro de la confusión, un grito que casi lo dejó sordo hizo que Alejandro girara la cabeza. En un rincón, un viejo conocido, uno que pensó que nunca volvería a ver. «Carlos, estás en medio de una guerra, Alejandro. Tú y tu familia son la clave», gritó. «Tienes que elegir de qué lado estás». Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo. La pregunta flotó en el aire. Algunas veces se preguntó si su vida, como la entendía, había sido una simple ilusión. Mientras su madre se aferraba a Valeria y Martina se arrastraba hacia el exterior, Alejandro se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La decisión de quién era y hacia dónde se dirigía se encontraba en su mano. Pero la pregunta permanecía, resonando en su mente. ¿De verdad quería saber la verdad? ¿O estaba dispuesto a jugar un juego mucho más grande de lo que jamás imaginó? La confusión reinaba en su mente mientras un nuevo giro de acontecimientos empezaba a desenlazarse. La tensión seguía flotando en el aire, volviendo casi imposible respirar. Alejandro, Valeria y Martina estaban ahí, en medio del caos que se había desatado como un torbellino. El pendrive aún pesaba en la mano de Alejandro. Una pequeña llave con el potencial de abrir puertas a verdades que nunca imaginó. Pero qué verdad era la correcta. La voz de su madre había resonado en su mente. Todo está conectado. Todo parecía tan confuso, y el tiempo estaba corriendo. La policía gritaba órdenes mientras disparos resonaban. «Al suelo, manos arriba». Pero en ese instante, lo que más necesitaba Alejandro era claridad, y no sabía si podría encontrarla. «Alejandro, por aquí», gritó Valeria, rompiendo el hechizo de su confusión. Ella corría hacia una salida trasera, arrastrando a Martina. Alejandro casi la pierde de vista en el torbellino de gritos y luces parpadeantes. ¿Qué debía hacer? ¿Seguirlas y quizás encontrar respuestas, o enfrentar a esos hombres y todo lo que conocía? Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un grito desgarrador interrumpió el caos. Era un sonido que ascendió por encima de todo. Un eco de desesperación que congeló la escena. «¡No! ¡Suéltala!», Valeria gritó, sus ojos llenos de horror mientras un hombre aparecía de la oscuridad, arrastrando a su madre con él. «No, mamá». El corazón de Alejandro se hundió.
La angustia lo envolvió. ¿Por qué estaban raptando a su madre justo en ese momento? ¿No era suficiente el caos? Valeria se quedó paralizada, debatiéndose entre ese instinto de protección para con Martina y la inminente pérdida de su madre. «Alejandro, vamos», gritó Valeria, pero él no podía apartar la mirada de su madre, que estaba luchando por liberarse. Las miradas se cruzaron, y Alejandro vio el terror en los ojos de ella. «¡Haz algo!». «No, déjala ir». Alejandro dio un paso hacia adelante, pero un hombre grande se interpuso. «No es tu lugar, chico», dijo, y una risa cruel se escuchó en el aire. La agente encubierta que había intervenido antes ahora luchaba por contener la situación, pero el hombre con su madre parecía tener el control. «Atrás, aléjate de ella». La desesperación en la voz de Alejandro lo atravesó. De repente, en medio de la confusión, recordó lo que tenía en la mano: el pendrive. Sin pensarlo, decidió arriesgarlo todo. «Esperen, aquí está la prueba que necesitan», gritó, levantando el pendrive. En un instante, todas las miradas se volvieron hacia él, la atención dibujada por su acto de desesperación. La conexión con lo que había revelado su madre resonaba, y supo que tendría que usarlo para salvarla. Pero el tiempo que le dio la valentía también le brindó miedo. Los hombres vacilaron, pero el que sostenía a su madre endureció su mirada. «¿Crees que eso me detendrá? Es solo un dispositivo», dijo, pero en su voz había un hilo de incertidumbre. No podía dejar que esa inseguridad se convirtiera en su derrota. Así que Alejandro apretó el pendrive entre sus dedos y recordó las palabras de su madre. «La verdad está ahí. Todo lo que necesitan saber para detener esto». El hombre cedió un instante, lo que permitió a Alejandro avanzar un paso más. Fue un momento, un destello de esperanza, pero tan pronto como se alzó, desapareció. «¡Cobra!», gritó uno de los hombres, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el impacto de una explosión retumbó en el edificio, las luces parpadearon, y el caos se volvió absoluto, mezclándose con gritos de pánico. Todo estalló a su alrededor. Polvo, gritos, la explosión había hecho volar las puertas. Alejandro sintió el golpe de un cuerpo contra el suelo. La escena cambió drásticamente. Los hombres que antes parecían tan seguros perdieron el control. Las sirenas de la policía vibraban en el aire, pero ahora parecía que el peligro venía de todos lados. «¡Rápido, déjame ir!». Valeria se lanzó hacia su madre mientras Alejandro apoyaba su peso en el caos. Era como si el tiempo se estuviera deslizando a través de sus dedos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Valeria, comenzando a arrastrar a su madre hacia la salida. Pero en el punto más oscuro de la confusión, un grito que casi lo dejó sordo hizo que Alejandro girara la cabeza. En un rincón, un viejo conocido, uno que pensó que nunca volvería a ver: «Carlos». «Estás en medio de una guerra, Alejandro. Tú y tu familia son la clave», gritó. «Tienes que elegir de qué lado estás». Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo. La pregunta flotó en el aire. Algunas veces se preguntó si su vida, como la entendía, había sido una simple ilusión. Mientras su madre se aferraba a Valeria y Martina se arrastraba hacia el exterior, Alejandro se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La decisión de quién era y hacia dónde se dirigía se encontraba en su mano. Pero la pregunta permanecía, resonando en su mente. ¿De verdad quería saber la verdad? ¿O estaba dispuesto a jugar un juego mucho más grande de lo que jamás imaginó? Entonces, de repente, una figura emergió de entre el humo, y el corazón de Alejandro se detuvo. Era su hermano, el que había estado desaparecido por tanto tiempo. Él se veía cambiado, marcado por el dolor y la lucha. «Alejandro, tú no sabes en qué te has metido». Su voz temblaba de urgencia y miedo. «¿Pedro, eres tú?». Alejandro no podía creerlo. La revelación lo golpeó como una ola. «¿Dónde has estado? Tú desapareciste. Es más complicado de lo que piensas. No hay tiempo, debemos irnos ahora». Pedro miró hacia su madre y Valeria, y los ojos de Alejandro se llenaron de miedo. «Ellos te están usando, Alejandro. Lo que está pasando aquí es solo el principio». La cuestión era clara. ¿Cuántos secretos estaban escondidos en su familia? ¿Qué más necesitaba descubrir antes de que fuera tarde? La urgencia de la situación era palpable. Las palabras de su hermano resonaban en su mente mientras la confusión reinaba. La vida de todos estaba en juego, pero la verdad aún era un enigma por resolver.
La tensión seguía flotando en el aire, y Alejandro apenas podía procesar la revelación de su hermano Pedro. Alejandro, tú no sabes en qué te has metido. Las palabras de Pedro resonaban en su mente, pero justo en ese momento, algo estalló cerca de ellos. Era un ruido ensordecedor, como un trueno, y el suelo tembló. Alejandro sintió que se le apagaba el corazón. ¿Qué fue eso?, gritó Valeria asustada. Pero en ese instante todo se volvió un caos. Gente corría, los hombres armados se dispersaban, y las luces de la policía intermitentes llenaban el lugar de sombras llenas de pánico. La atmósfera estaba cargada de desespero, y Alejandro sintió el nudo en su garganta aumentar. «Debemos irnos», gritó Valeria, tirando de la mano de su madre. Alejandro quería seguirlas, pero algo lo detuvo. Pedro lo miraba con una mezcla de urgencia y miedo. «Tú no comprendes. Esto es mucho más grande de lo que imaginas. No solo hay hombres malvados, hay algo más, algo que involucra a la familia». Antes de que pudiera preguntar, alguien salió corriendo del humo. Era Andrés, el viejo conocido. «Alejandro, ayúdame», gritó mientras se acercaba. Pedro se tensó, listo para actuar. «Tenemos que correr, ahora», dijo, mientras apuntaba con su mirada hacia el pasillo trasero. «No puedo dejar a mamá», Alejandro protestó, pero Pedro le tomó del brazo con fuerza. «Confía en mí. Ella está en peligro, no lo entiendes. Debemos salir ya». Fue un momento de incertidumbre. ¿Debía seguir a su hermano o quedarse? La explosión había cambiado el juego, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Pedro tenía razón, la vida de todos estaba en juego. Con un último vistazo a su madre, que parecía confusa entre el caos, Alejandro se dejó llevar por Pedro. Mientras corrían, la adrenalina corría a raudales. En el pasillo, las luces tambalearon por el humo. De repente, un grupo de agentes irrumpió, bloqueando el camino. «¡Alto! ¡Manos arriba!», gritó uno, apuntando su arma. La situación se volvía más caótica, y las voces se mezclaban en un ruido ensordecedor. «Estamos con ustedes», gritó Pedro, levantando las manos en señal de paz. Los agentes parecían precavidos, pero Alejandro apenas podía pensar. ¿Qué estaban haciendo realmente? Fue un instante. Mientras todos estaban distraídos, un grito desgarrador resonó de repente. Provenía de detrás. Era Martina. «¡Alejandro!». El miedo en su voz atravesó su pecho como un puñal. «¡Martina!». Alejandro salió disparado hacia el sonido. Pero antes de que pudiera llegar, una sombra apareció de la nada. Era un hombre corpulento, con una actitud amenazante. «No te acerques, niño», dijo, y Alejandro sintió que el mundo se le caía. En la confusión, mientras trataba de pensar, algo extraño ocurrió. Pedro en ese momento se transformó frente a él. No era solo su hermano, era un agente infiltrado, uno cuya lealtad era sospechosa. «No te muevas, Alejandro», le gritó, revelando una insignia de un grupo de operaciones encubiertas. «Tienes que confiar en mí, pero no puedo más. Ellos han estado observando cada movimiento». En ese segundo todo cambió. La traición se abalanzó sobre Alejandro como una ola. «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada?». «Estás del lado de ellos». El corazón le latía con fuerza, como si quisiera explotar. Pedro estaba atrapado en algo más grande, y Alejandro solo podía mirar, horrorizado. «Es porque eres parte de esto también», dijo Pedro, su voz temblando. «La verdad está en el pendrive, escucha». Pero antes de que pudiera terminar, el hombre agresivo que los había atrapado se acercó. «Ya basta. Estás enredado en cosas que no comprendes». Sin pensarlo, Alejandro levantó el pendrive una vez más. «La verdad se acaba aquí», gritó, decidido a terminar con el juego. Pero mientras lo hacía, recordó la mirada de su madre, y se dio cuenta de que el verdadero peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. La pregunta se plantó en su mente como un dardo. ¿A quién se podía confiar realmente en medio de todo este lío? La situación se volvió inestable. Un retoque, una duda, y todo podría estallar. El caos escalaba. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz justo cuando el peligro pareciera estar al acecho? El caos estalló a su alrededor. Alejandro se quedó de pie, el corazón martilleando en su pecho, mientras los hombres armados se reagruparan tras las sombras del pasillo. La figura de su hermano, la traición grabada en su mirada, lo conocía todo y sin embargo, el tiempo se disipaba. «¿Cómo has podido hacer esto, Pedro?».
cuestionó, la angustia mezclada con rabia. Es más complicado de lo que crees, gritó Pedro, intentando acercarse. Pero otro estallido resonó en la distancia. Después de esto, ya no erramos en casa, Alejandro. Enfrentemos la realidad. Ellos saben de nosotros, y la verdad está perseguida. Valeria gritó de horror cuando dos agentes la empujaron a un lado. Salgan de aquí, ahora, fueron sus últimas palabras antes de que el humo se apoderara del lugar. Alejandro comprendió que cada segundo perdido podía significar perder a su familia para siempre. Mamá, la voz de Martina resonó como un eco desgarrador. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No podía dejar que se la llevaran, no podía perderla como había perdido a su hermano. Se volvió hacia Pedro. Tú sabes cómo salir. ¿Dónde está la salida? Hay una salida de emergencia detrás de la cocina. Vamos. Pedro levantó la voz, desesperado. El tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Los gritos de pánico retumbaban y la presión lo aplastaba. Sabía que debía actuar. En la confusión, Alejandro tomó la mano de Valeria. Y Martina, sintiendo que el sudor frío le recorría la frente. «Sigan a Pedro, no miren atrás», ordenó, la determinación impregnada en su voz. Corrieron hacia la cocina, donde la puerta de salida se vislumbraba a través del humo y las luces parpadeantes. Un disparo resonó y el aire se volvió amargo. «No, no, no», Alejandro gritó, mientras una figura emergía entre las sombras. Su madre, atrapada entre dos hombres. «Mamá». Un impulso descontrolado lo llevó hacia ella. «Alejandro, ve». Su madre gritó, el miedo en sus ojos como un rayo helado. «Quédate parado». «No, la verdad está en juego, y está más cerca de lo que crees». Su llanto se quebró, y Alejandro sintió que la esperanza se desvanecía. Cruzó la entrada de la cocina, y en un instante todo cambió. Un estruendo sacudió el lugar, y la puerta salió volando, iluminando el espacio con un destello. La agente encubierta se interpuso, ofreciendo su ayuda. «Rápido, salgan ya». Las sirenas sonaban más cerca. ¿Qué está pasando? Alejandro apenas podía pensar, pero el tiempo se escurrió entre sus dedos. Su familia, su vida, todo dependía de esa frágil conexión. «Te quiero, Alejandro. Confía en lo que has elegido», pronunció su madre, mientras él la dejaba atrás. La voz de Valeria resonó a su lado. «Vámonos, ya». Finalmente, escaparon a una calle vacía, el aire fresco golpeando sus rostros. La seguridad los envolvía, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. «¿Estás bien, Martina?», Alejandro preguntó, el alivio golpeando su pecho al ver que la niña estaba a salvo. «¿Qué pasará ahora?». La voz de Valeria parecía quebrarse. La mirada de su hermano, ensombrecida por el pasado, ya no daba miedo. «Nos enfrentaremos a ellos», dijo Pedro, el fuego de determinación encendido en su mirada. «Pero necesitamos el pendrive. La verdad puede desmoronar todo esto». El grupo se miró, los ojos llenos de comprensión. Había mucho por descubrir, muchas verdades ocultas. Pero juntos podrían enfrentarlas. Mientras se alejaban, un mensaje resonó en la mente de Alejandro. Las mentiras de su familia podían ser oscuras, pero la luz de la verdad brillaba fuerte. Y aún había esperanza. Tras un suspiro profundo, concluyó: «Lo que venga, lo enfrentaremos como familia». Y justo antes de perderse en la noche, un rugido de coches de la policía sonó detrás de ellos, pero esta vez no les daba miedo. Era el comienzo de su libertad. Así concluía un capítulo de secretos y sombras, pero la historia de su vida apenas comenzaba. Pero antes de que te vayas, necesitas escuchar esto. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para ayudar a que este algoritmo alimente más contenido increíble. Y si esta historia te atrapó, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es crucial y solo los verdaderos fans saben lo importante que es seguir este canal. Vamos, hagámoslo juntos.